¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y al parecer, lo de hoy es ese refrán que dice que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Porque vaya datos al primer trimestre de la economía mexicana. Posiblemente los que más llaman la atención y los más difíciles de digerir sean los referidos a Pemex. Y es que Pemex presentó sus resultados al primer trimestre del año. Pemex, que para ponerlo en contexto y de acuerdo a lo que se ha establecido en el presupuesto de egresos de la Federación, en el PEF, Pemex nos cuesta a todos y cada uno de los mexicanos algo así como 523,425 millones de pesos que salen de sus impuestos, así como de los míos. En ese sentido, si a la operación Pemex, que son estos 523,425 millones de pesos que les acabo de comentar, le sumamos el servicio de la deuda, es decir, lo que tiene que pagar de intereses por la deuda histórica que tiene, Pemex nos acaba costando algo así como 600,000 millones de pesos, más ese apoyo adicional que anunció el presidente de 65,000 millones de pesos adicionales. Pues bien, esta empresa que tanto nos cuesta a los mexicanos y que esa lana perfectamente la podríamos estar ocupando para tener más pruebas para el COVID, para equipar los hospitales, para tener más cámaras o más respiradores, pero que estamos dedicándole a Pemex, esta empresa al primer trimestre generó pérdidas por 501,754 millones antes de impuestos. Y sí, yo sé, estas pérdidas se ven infladas por efecto del tipo de cambio, pero aún así, insisto, y voy al dato, ahora con impuestos, que es de 533,513 millones de pesos, significa que del total de dinero que todos y cada uno de los contribuyentes le dimos a Pemex de nuestros impuestos, en este primer trimestre prácticamente lo perdió todo. Insisto, y esto es importante porque es dinero que podríamos estar ocupando para enfrentar de mejor manera la crisis epidemiológica que estamos teniendo. Y además, creo que pérdidas de esta magnitud son señal más que suficiente para que el gobierno federal, la Secretaría de Energía y el ingeniero agrónomo que despacha como director general de Pemex entiendan que no se puede crecer por crecer sin tomar en cuenta las condiciones de mercado. Pemex debería ser mucho más estratégico, empezar a priorizar aquellas zonas de explotación que le son más rentables, cerrar la llave en las que no, y en los proyectos de exploración que tienen riesgo, empezar a compartir ese riesgo con la iniciativa privada, porque de otra manera nos las estamos tragando todita de sus impuestos y de los míos. Y ya que estamos en datos del primer trimestre, el INEGI también dio a conocer la estimación oportuna del PIB para este primer trimestre y no nos fue bien. Si hacemos el comparativo entre el último trimestre del 2019 y el primer trimestre de 2020, tenemos una pérdida del menos 1.7%. Sin embargo, si este análisis lo llevamos y comparamos primer trimestre de 2019 contra primer trimestre de 2020, partiendo de que el 2019 fue un mal año para la economía mexicana, en el cual no crecimos, por el contrario, la economía se cayó menos 0.9%, llama la atención y preocupa ver que tenemos menos dinamismo en este 2020 respecto a 2019. De hecho, haciendo el comparativo primer trimestre contra primer trimestre, el PIB cae menos 2.4%. Y preocupa, uno, que el sector industrial cae menos 3.6%. Y preocupa porque para regiones como Puebla, pero en general para todo el país, la industria sigue siendo el corazón de la actividad económica de México. Y preocupa, en segundo lugar, porque ya son 4 trimestres consecutivos en los cuales la economía mexicana es incapaz de crecer. La economía mexicana se cayó menos 0.9 en el segundo trimestre de 2019, menos 0.3 en el tercero, menos 0.5 en el 4 y en el primer trimestre de 2020 se cae menos 1.6. Esto explica por qué la crisis está haciendo que México sea mucho más afectado en términos de crecimiento que el resto del mundo. De acuerdo al Banco Mundial, mientras el resto del mundo se va a caer 3% como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19, México se va a caer menos 6%, es decir, nos está afectando el doble. Y ojo, esta es de las estimaciones no tan graves. Hay por ahí instituciones financieras que ya están hablando del menos 7, del menos 8, del menos 9 o incluso del menos 10, lo cual sería una caída histórica únicamente comparable
con la que tuvimos después del crack financiero mundial de 1929. Y en ese sentido, por reconocer que además tenemos un entorno que lejos de ayudar a arreglar la crisis de confianza que nos ha costado tanto en términos de inversión y de crecimiento, seguimos enrareciendo el ambiente. Por un lado, el gobierno federal que se niega a contratar deuda para tener programas que apoyen a las pequeñas y las medianas empresas que concentran el 80% del empleo, o prácticamente el 80% del empleo en este país, y que si las empresas no cierran, no hay desempleo. El gobierno, insisto, pareciera que esto lo ve como un atentado contra el patrimonio de los mexicanos, cuando de lo único que se trata es de cuidar sus fuentes de trabajo. Pero entonces, el sector empresarial, preocupado por esta negativa, fue directamente a buscar al Banco Interamericano de Desarrollo en su parte comercial, en el BID Invest, para pedirles créditos tipo factoraje para cuidar su cadena de proveeduría. Y esto, que es perfectamente normal y que es perfectamente lícito, pues generó ahí un berrinche y una pataleta por parte del presidente de la República. Y el presidente de la República, quien, de manera absurda, porque a través de Morena y de sus aliados, tiene mayoría, y una mayoría bastante cómoda en la Cámara de Diputados, presenta una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que parecería alienar el principio de la división de poderes que viene desde la Ilustración y que es parte del legado que tenemos desde Montesquieu, en el cual se basan todos los sistemas democráticos modernos para poder disponer del presupuesto sin tener que pasar por el legislativo, cuando en realidad lo puede hacer. Y lo puede hacer, insisto, porque a través de Morena y sus partidos satélites, ellos tienen el control de la Cámara. Entonces, ¿para qué complicar tanto las cosas? ¿Y para qué polarizar por polarizar a este país cuando estamos a punto de entrar a la que posiblemente sea la crisis financiera más fuerte que hemos enfrentado en los últimos 100 años? Y en este enfrentamiento, quizá lo que nos falta es, por parte del empresariado, una figura como la que hubo cuando se dio la última confrontación ideológica fuerte entre el sector empresarial y gobierno, que fue en los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo. En ese entonces, Juan Sánchez Navarro, que estuvo mucho tiempo en Grupo Modelo, que estuvo en Banco Internacional, que era abogado por la UNAM, pero también tenía una carrera en filosofía, que tuvo la oportunidad de ir a estudiar a España, donde hubo clases directamente con José Ortega y Gasset, que era un tipo de una cultura bárbara, que fue en su momento fundador del PAN con Gómez Morín, aunque después se alejó del partido para dedicarse al tema empresarial, que fue fundador del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, o el Consejo Mexicano de Negocios, que fue parte fundadora del Consejo Coordinador Empresarial y que en general estuvo en cargos directivos en 13 grupos empresariales. Don Juan Sánchez Navarro, que supo enfrentarse al poder sin violentarlo, ser respetuoso, ser constructivo, pero poder tener una voz por parte de quienes ideológica y por intereses lícitos estaban en contra de muchas decisiones de gobierno, y poder forzar un diálogo que creo que hoy bien le vendría al país. Vamos a ver cómo se pone esto, pero definitivamente hacen falta liderazgos que hagan que haya debate en este país. Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos.